Gracias, señor presidente. Bueno, me van a permitir, por el bien de esta Cámara y de la salud de los componentes, que vaya soslayando lo obvio y incidiendo en lo importante, que es sobre todo la enfermedad celíaca y las características y lo que proponemos para aliviar, ¿no?, la enfermedad en los afectados. Para documentarme previamente y por considerarlo importante, encontré un artículo en la revista de Investigación y Ciencia sobre sensibilidad alimentaria o moda. Y es que me parece importante el tema a la hora de sacar adelante esta iniciativa, porque estamos viendo cómo en estos últimos tiempos se está llevando la cuestión de la sensibilidad o la alergia alimentaria como una moda, en la cual todo alimento, para ser saludable, debe de incluir la palabra sin gluten, sin lactosa, e incluso los propios usuarios, por así decir, consumidores, consideran una mejoría de su salud el incluir estos alimentos como algo saludable, que su vida empieza a ser mejor a la hora de no consumir ni gluten ni lactosa, cosa bastante desafortunada, porque no hay ninguna evidencia científica de que el consumo de estos alimentos sin gluten, sin lactosa, sin lo que sea verdaderamente beneficioso para la salud. Y lo que hace es empeorar, por así decir, el concepto que tengan todos los demás acerca de los afectados de esta enfermedad, que sí que sufren una verdadera enfermedad. Son enfermos reales, con un diagnóstico claro y preciso que todos los que nos dedicamos a ello profesionalmente conocemos. En el capítulo 101 de la página 2200, precisamente, podemos estudiar en qué consiste la enfermedad celíaca y ver las manifestaciones y cómo han ido cambiando desde el concepto clásico que tenemos de enfermedad celíaca en su día, y ya desde el siglo I a.C. se conocen las manifestaciones de esta enfermedad en el mundo, en Grecia en este caso. Fue un autor griego el que describió cómo estos niños, porque las manifestaciones clásicas de la enfermedad se dan sobre todo en niños, ya le digo desde el siglo I a.C. En el siglo XVIII se empieza a hablar de sprue celíaco, que es un germanismo que indica aftas, úlceras, que aparecen asociadas a la enfermedad, ya digo, en las manifestaciones clásicas. Y desde entonces el asunto ha ido a más, en el sentido de que ya no solamente podemos contar con el concepto clásico de enfermedad, de síntomas de la enfermedad clásicos, sino que ya empezamos a ver una enfermedad que se empieza a denominar silente, enfermedad celíaca silente, enfermedad celíaca latente, enfermedad celíaca. Bueno, se empieza a hablar de el iceberg celíaco. Desconocemos exactamente cuál es la amplitud y la altura del concepto. ¿Por qué? Porque empieza lo que es la enfermedad en niños, ya empieza a ser un concepto antiguo, y empezamos a ver que ha cambiado de nuevo la edad de aparición, como es ahora empieza a aparecer a los 45 años, una edad media de 45 años, con lo cual las manifestaciones ya no son las manifestaciones clásicas que encontrábamos en la antigüedad. Esto me parece importante porque, como decía, ante la aparición de estas modas alimentarias, vemos perjudicados a los enfermos reales de esta enfermedad, a las manifestaciones reales de esta enfermedad, y que nosotros queremos, en parte, sacar a relucir para hacerlos visibles y para aliviarles en sus molestias, en esta exclusión. La enfermedad celíaca, como saben, se diagnostica hoy por hoy mediante dos métodos. Uno son las pruebas serológicas, o sea, pruebas en sangre, que precisamente, y quería hacer este inciso, en la Universidad de Oviedo se está desarrollando una línea de investigación por parte del doctor catedrático don Agustín Costa, químico, bioquímico, catedrático, y que se encuentra el hombre intentando realizar descubrimientos sobre la serología de esta enfermedad
y que nos parece interesante saber que precisamente en la Universidad de Oviedo donde se puede llegar a un gran avance en este sentido. Pero las pruebas verdaderamente diagnósticas se realizan con biopsia en el intestino. ¿Y por qué sabemos que esta es una enfermedad real y que tiene tratamiento y que estos síntomas son debidos a esta enfermedad real? Precisamente porque el único tratamiento del que disponemos para esta enfermedad, para estas manifestaciones, es la ausencia de gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, cebada, centeno y no en el arroz. Y por eso cuando leemos, vemos arroz, no contiene gluten. Pues sí, ya lo sabíamos, efectivamente, no contiene gluten. A eso me refiero cuando hablo de lo de la moda alimentaria, de que parece que sin gluten ya moda. No, el único tratamiento que tienen actualmente los enfermos celíacos es el abstenerse de ingerir gluten, abstenerse de los alimentos de trigo y derivados, ¿no? Y el centeno, como decía, la cebada, trigo y cebada y centeno. Si encontramos con que es el único remedio que tienen para esta enfermedad y para estos síntomas, además nos sirve para diagnóstico, porque precisamente si reintroducimos los alimentos con gluten en estos enfermos, reproducimos los síntomas de nuevo, producimos las alteraciones que ya les he comentado y que han cambiado con respecto a lo que había comentado antes de la enfermedad celíaca, y podemos empezar a ver el porqué, la razón de esta proposición no de ley, que una vez basado en que nos encontramos en una enfermedad real y científicamente demostrable, cómo podemos ayudar al tratamiento de estas familias. Pues bien, en principio hemos planteado esta PNL, esta proposición no de ley, que ya les digo, consta de 3 líneas y muy brevemente para ir terminando. Consta de 3 líneas, una sería la línea, por así decir, estatal, ya ha sido reconocida tanto en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Hacienda y por el propio presidente del Gobierno, que se va a llevar a cabo un intento, una línea de ayuda en este sentido, y ya sea a nivel de rebaja en el IRPF o del IVA, se ha estado hablando, se está estudiando, y nosotros solicitamos en esta proposición no de ley que se acuda a ese consenso, a esa posible línea de ayuda en este sentido. Para eso requerimos, claro, se requiere un registro de enfermos reales, como he dicho, y que conste para poderles ser aplicada la ayuda. A nivel autonómico podemos actuar en 2 niveles, y que es lo que solicitamos. Uno, en la misma línea anterior, en el IRPF autonómico, en el tramo autonómico, mediante subvenciones directas a las asociaciones de enfermos y ayuda también, por así decir, a los comercios o instituciones que proporcionen alimentación, comedores escolares, empresas de catering, que proporcionen alimentos sin gluten a estas familias. Se pueden decir múltiples líneas de ayuda. En este sentido, aceptamos las enmiendas que propone el Grupo Foro. No queremos dejar aparte a la familia que consta, que tiene a varios afectados y que se ve, por lo tanto, encarecido, porque, recordemos, el único tratamiento para esta enfermedad es el abstenerse de ingerir alimentos con gluten, lo cual implica que las familias están en franca desigualdad con el resto de todos nosotros que no padecemos la enfermedad. Si, por desgracia, tienes a un niño o un familiar y tienes que hacer la compra para esos familiares, estamos en franca desigualdad. Pedimos, en cierto modo, paliar esta desigualdad. No voy a entrar más. Ya tienen la proposición no de ley, que me parece bastante clara y bastante accesible al entendimiento, y solamente con esto quiero sacar a la luz la existencia de esta problemática, de que estas familias se encuentran en franca desigualdad y que necesitan ayuda de todas las partes, todas las instituciones y, por supuesto, nuestra ayuda. Gracias.